Buenas noches, Dios les bendiga a todos ustedes. Reciban un cálido saludo de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, Nuevo León. Hermanos, nuevamente es un gusto estar con ustedes meditando un poco en la palabra del Señor. Antes de tener esta meditación que está basada en Gálatas capítulo 6, vamos a hacer una oración, así que les invito que desde sus casas oren también conmigo. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos por este día, gracias te damos por todas las bendiciones que nos das y gracias también te damos por aquello que no nos da, Señor. Yo en esta hora te pido que tú me uses, que hables a través de mí lo que quieras que aprendamos, Señor. Yo te pido en esta hora por todas las personas que están viendo esta meditación para que también se gocen y al igual que yo podamos poner en práctica lo que nos quieres decir tú en tu palabra, Padre. Porque todo esto te lo suplico sin antes pedirte el perdón de mis pecados. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les comentaba que esta meditación está basada en Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 2. Y voy a tener una lectura a este pasaje y dice así la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Creo que de manera general todos tenemos una idea de lo que significa la restauración, que pues de manera básica pues viene siendo renovar algo al estado que tenía anteriormente. Y pues podemos tener varios ejemplos respecto a la restauración. Por ejemplo, uno sería cuando tenemos una fractura en uno de nuestros huesos, sabemos que pues va a doler, iniciando con esa parte va a doler, va a ser necesario que pues nos atendamos, va a ser necesario que sigamos las indicaciones que nos dé el doctor y muy probablemente va a ser necesario que tengamos rehabilitación física. En algunos casos pues más graves pues se van a necesitar tal vez implantes y tal vez la rehabilitación sea más larga y también por lo tanto pues el periodo de recuperación, ¿verdad? Eh, si seguimos este proceso de las indicaciones que nos den, ¿sanará nuestro hueso? Pues sí, muy probablemente sí vaya a sanar si seguimos esas indicaciones. ¿Regresará nuestro hueso a su estado original? Esto, pues en su mayoría de los casos sí sucede, va a depender de qué tan grave pues sea la fractura, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si nosotros seguimos rompiendo nuestros huesos? ¿Qué sucede si sana? Digamos que el brazo, rompimos un hueso de nuestro brazo, pero luego lo volvemos a romper y eso sigue pasando frecuentemente, pues el proceso de recuperación y las secuelas ya se van a hacer ver, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo, también está la restauración de las cosas. Con el tiempo nosotros sabemos que con el simple paso del tiempo las cosas pues pueden romperse. Un uso inapropiado también podemos generar que se rompan, que se rayen, que no les demos mantenimiento también puede generar problemas y pues por ejemplo los metales con el tiempo pues se oxidan, ¿verdad? Entonces, esta situación pues sucede que también hay personas que las restauran las cosas, entonces puedan quedar esas cosas mejor que como estaban antes o igual que como estaban antes. Y de cierta manera las personas pues también experimentamos algo muy similar. El pecado va a terminar dañando nuestras vidas, nosotros nos podemos volver esclavos del pecado y el daño, hermanos, no solamente va a ser espiritual, vamos a tener un daño emocional, podemos tener un daño psicológico y podemos también tener un daño físico. Y es aquí donde necesitamos este proceso de restauración, necesitamos también el apoyo de nuestra iglesia y la restauración espiritual, que no es lo mismo que, por ejemplo, la restauración de medicina o la restauración de las cosas. La restauración espiritual va a implicar una renovación, va a implicar una transformación espiritual
donde se necesita reparar ese vínculo que hemos dañado con nuestro Dios. Eh, la restauración no va a ser un proceso sencillo y tampoco va a ser un proceso que debamos de pasar solos. Este es un proceso que va a implicar pues la ayuda del poder del Espíritu Santo, va a implicar a la persona que está involucrada, a la persona que está en pecado, obviamente, y pues va a involucrar a la iglesia, a la que acude, la congregación de la iglesia, para que ellos lleven el proceso de restauración. Entonces, aquí hay que hacer una pauta, porque aquí para este proceso de restauración, pues no se necesita una iglesia que va a desviar los ojos del pecado que está cometiendo la persona o los hermanos. No, no se necesita eso. No se necesita a una iglesia que simplemente va a dar disciplina sin un proceso de restauración. O una iglesia que simplemente se lava las manos y que directamente va a expulsar a su hermano, sino que aquí lo que se necesita es una iglesia que en amor, que en Cristo, que con mansedumbre va a proceder a llevar el proceso de restauración con ese hermano que ha caído en el pecado. Y es aquí donde debemos aplicar lo que nos dice Gálatas, donde vemos cómo se aplica bíblicamente la restauración. Entonces les voy a volver a leer este pasaje, pero ahora se los voy a leer en la versión de la Biblia Dios habla hoy, y dice así: hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. La restauración espiritual es un proceso que les comentaba que involucra a la iglesia y es un proceso que está lleno de gracia. Pablo aquí en Gálatas pues no nos habla de condenar, no nos habla de rechazar, no nos habla de juzgar, nos habla de restaurar. Entonces, el verbo, la palabra original del griego que se utiliza aquí para que nosotros traducimos como restaurar, eh, lo que significa originalmente es reparar. Y no es una reparación a cosas, esta palabra está aplicada a personas. Es ser como debería de ser. Eso es lo que significa. Un hijo de Dios, porque aquí estamos hablando de la restauración de un hijo de Dios. Ah, sería restaurar a esa persona a cómo debe de ser un hijo de Dios. El objetivo de la restauración, hermanos, no va a ser la exclusión, sino va a ser la reconciliación con Cristo. Eh, esta restauración va a requerir algo, va a requerir que se reconozca el pecado. La persona que ha fallado, que está en pecado, tiene que reconocer que pues ha fallado, que está viviendo en pecado. Y también hay otra cuestión, la iglesia debe de reconocer que hay pecado. Les comentaba el caso de pues las iglesias que pudieran voltear la mirada y no querer llevar ese proceso de restauración, tal vez porque quieren evitarse algún tipo de división, algunos tipos de problemas por ahí. Eh, pero hermanos, debemos de reconocer que nadie de nosotros pues es perfecto. Todos tenemos algo en lo que fallamos, todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos tentaciones, pero lo que este texto en específico se refiere cuando se habla de pecado es un pecado mmm, que está dominando nuestra vida, que hace que tomemos decisiones que nos estén alejando de Dios, que nos está atrapando, que nos tiene esclavizados. Se refiere más a eso, que es un pecado que está dominando nuestra vida. Y puede que lo primero que venga a nuestra mente vaya a ser un pecado con connotaciones sexuales, de índole sexual, o relacionado al alcohol, o relacionado a drogas tal vez, o delitos criminales tal vez,
Pero también ampliemos más nuestra vista, hermanos, puede ser que sea una persona que se está dejando eh, manejar su vida por la ira, que actúa de acuerdo a ese sentimiento negativo, que actúa por los celos, por la mentira, por la envidia tal vez, y pues esto es grave, el que sintamos estas emociones negativas y que actuemos, y que sea un actuar repetitivo. A eso se refiere, o sea, que estemos atados a ese pecado. No debemos de hacer de menos a un pecado, porque sabemos que el pecado como tal pues trae consecuencias. Y en el amor de Cristo nosotros tenemos que actuar para llevar a ese hermano a la reconciliación. Entonces, el texto de Gálatas procede diciendo, vosotros que sois espirituales. Y puede aquí que nosotros digamos, y como que espirituales, eso ya suena a un nivel bien avanzado, ¿verdad? Eso ya suena como que es del pastor, que es de los diáconos, pudiéramos nosotros pensar de esa manera. Realmente aquí lo que se refiere con espirituales es que te dejas guiar por el Espíritu Santo, que somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, a sus enseñanzas. Obviamente aquí pues no vamos a poner en el proceso de restauración a un nuevo creyente a liderarlo ese proceso de restauración, pero tampoco no es una cuestión que nosotros digamos, eso se lo vamos a dejar al pastor, eso se lo vamos a dejar nada más a los diáconos. Es un proceso donde la iglesia debe de estar involucrada, hermanos. Obviamente los que son maduros espiritualmente hablando. Y pues nosotros como iglesia debemos de reflejar, somos un cuerpo, debemos de reflejar ese amor de Cristo. Después sigue diciendo el pasaje, restauradle en espíritu de mansedumbre. Recordemos que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo y esta palabra también la podemos traducir como gentileza. ¿Por qué en mansedumbre? ¿Por qué restaurar en mansedumbre? ¿Por qué restaurar en gentileza? Bueno, el pasaje prosigue y dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mencionaba anteriormente que no somos perfectos y que cada quien pues tiene sus propias luchas, ¿verdad? Entonces, el restaurar no implica que nosotros vamos a ejercer una superioridad moral. No se trata de eso, no se trata de sentirnos superiores a esa persona que pues está pasando por este momento de prueba. Eh, Se trata de acercarnos con humildad, se trata de acercarnos en amor, se trata de ser conscientes de nuestras propias fallas, de nuestra propia fragilidad. Um, Pablo nos recuerda que nosotros pues también somos capaces de caer en el pecado, que somos susceptibles a él. Entonces, la restauración, hay una razón por la que debe de estar llena de esa gentileza. Debemos de tener pues empatía, hermanos. Entonces, no se trata de juzgar a ese hermano que ha fallado, no se trata de solamente de disciplinarlo y dejarlo solo sin que haya un proceso de restauración, sino que se trata de actuar en el amor de Cristo. Y aquí voy a dar algunos ejemplos. ¿Será que acaso nosotros actuaremos como el hermano del hijo pródigo? Ahí la parábola del hijo pródigo que se encuentra en Lucas 15. Este, ¿No es acaso que un gozo para nosotros que un hermano que se alejó del Señor, que estaba en pecado, se ha arrepentido y quiere regresar a los pies del Señor, no será un gozo para nosotros? Yo creo que sí, hermanos. Eh, Porque pues si vemos que de todo corazón se está arrepintiendo, pues también es nuestro deber el apoyarlo. Eh, ¿O acaso, hermanos, vamos a actuar como Jonás con su sentimiento hacia el pueblo de Nínive? Recordemos que Jonás pues se enojó. Jonás no quería que ellos se salvaran de lo que les iba a pasar. ¿Por qué? Porque pues él sabía que nuestro Dios pues es un Dios misericordioso. Y eso lo podemos ver en Jonás 4. Actuaremos tal vez como Jonás, que digamos, no, pues tú no te mereces
la reconciliación, tú no te mereces regresar a los pies del Señor, vete, vete de aquí. Eh, o tal vez llegaremos al punto de ser legalistas, de ser tan rígidos en la palabra, en lo que dice la palabra del Señor, que olvidemos que también existe la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Um, Tenemos como ejemplo de este caso los escribas y los fariseos que encontraron a una mujer adúltera y que querían pues lanzarle piedras, que querían matarla. Eh, el Señor, esto lo vemos en Juan capítulo 8, el Señor Jesucristo pues es un vivo ejemplo de cómo debemos de actuar. Él no condenó a la mujer, pero ojo, Él le dice, vete y no peques más. Hay que hacer esa pauta en esa parte. Es importante el dejar de pecar. El Señor aquí nos muestra esa gentileza, nos muestra la mansedumbre y nos muestra también la justicia divina, nos muestra su gracia. Eh, y ya para finalizar, hermanos, debemos de recordar algo también muy importante. Antes que nada, nosotros primeramente fuimos restaurados. Y dice así la palabra del Señor en Romanos capítulo 5 versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La restauración espiritual pues va a nacer de esa reconciliación que hemos tenido con Dios, que nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos restauradores por nuestras propias acciones, por nuestro propio mérito, no es el caso, sino que somos restauradores primero porque pues el Señor nos ha restaurado a nosotros. Y el hacer ese proceso de restauración, pues es una manera de también expresar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Termina diciendo este pasaje de Gálatas 6, capítulo 6, versículos del 1 al 2, termina diciendo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La encontramos en Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35. Dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esta es la ley. Este, Hermanos, la restauración espiritual es un producto de poner en práctica ese amor por el prójimo. No va a haber una restauración genuina sin amor. Y el amor, el amar al prójimo, como lo dice este pasaje, pues implica llevar las cargas de los demás, sobrellevar las cargas de los demás, no como una obligación, recordemos eso, esto no es una obligación, veámoslo más como un privilegio, como una manera de reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo debemos de actuar para restaurar a un hermano que ha caído? Porque recordemos que también podría pasarnos a nosotros. Bueno, pues debemos de actuar reflejando el amor de nuestro Señor Jesucristo, su carácter, restaurando pues a nuestros hermanos en mansedumbre, con gentileza, dejando que el Espíritu Santo nos guíe, escucharlo, ser sensibles a su voz y recordando, hermanos, también que ante todo, primeramente nosotros fuimos restaurados por el amor de Dios, no por méritos de nosotros ni por cualquier otra situación. Por amor de Dios nosotros hemos sido restaurados. Entonces cumplamos también con esa función de la restauración espiritual para con nuestros hermanos. Y pues con esto termina esta pequeña meditación de esta noche. Y hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde grandemente y pues buenas noches. Hasta luego.